Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Samsung A9000. El diseño es elegante, moderno y muy agradable a la vista, con unos bordes muy finos de menos de 1 centímetro para no distraernos. Esta vez vendrá con dos soportes en forma de L que están construidos en metal y plástico de buena calidad, acompañados por una pequeña base rectangular. Para instalarlos solo debemos deslizarlos hasta escuchar un clic, después hay que asegurarlos con un par de tornillos y listo. La base central es opcional, pues solo tiene la función de embellecer la estética de ambos soportes. Esta vez no podremos modificar la altura, pero sí que nos cabe una barra de sonido debajo de esta. También notaremos la ausencia de clips o ganchos para administrar los cables, aunque podemos usar los pequeños conductos que vienen en cada soporte. En la parte frontal inferior derecha veremos un pequeño botón para cambiar las entradas, el volumen, los canales, así como prender o apagar la pantalla. Por la parte de atrás notaremos el típico patrón horizontal de metal cepillado que está hecho en su mayoría de plástico rígido en color negro con una calidad promedio, con algunos canales horizontales para ordenar mejor los cables, mientras que las entradas estarán situadas al lado para tener un mejor acceso a ellas. Cuenta con un grosor muy delgado y fino de solo 3 centímetros, ideal para montarla a la pared. Además incluye el nuevo modelo de control remoto sin la carga solar ni la carga por USB. En su lugar necesitaremos un par de pilas que vienen incluidas. Los precios así como los tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. La calidad de imagen es bastante buena, mejorando ligeramente su rendimiento general frente a la TU8500 de 2020, pues su relación de contraste es medianamente alta, ofreciéndonos imágenes con mucho color, con muy buena precisión en los tonos y con buenas texturas. El brillo que implementa es excelente para ver contenido estándar, aunque algo bueno para HDR con un buen manejo de los reflejos así como con el deslumbramiento del día. Su uniformidad de negro es casi excelente, ya que no notaremos fugas de luz tan evidentes a la hora de ver alguna serie o película, sin olvidar que no tendrá una función de atenuación local para reforzar aún más los negros. El modo juego se desempeña muy bien durante una partida, ya que posee un tiempo de respuesta de menos de 10 milisegundos y un retraso de entrada bajo que nos brindarán una mejor experiencia a la hora de jugar. El audio en general es bueno, ya que posee una potencia total de 20 watts repartidos entre dos altavoces, con resultados aceptables para espacios grandes y medianos, pues tendrán un desempeño estándar o bueno a la hora de escuchar contenido variado. La verdad no te recomiendo que pases a más de la mitad del volumen, ya que comenzarás a percibir algo de distorsión en el audio. Si quieres mejorar este apartado te recomiendo adquirir una barra de sonido o algún teatro en casa de tu preferencia. Además será compatible con formatos de audio Dolby Digital y Dolby Atmos por medio de la entrada HDMI y ARC, mientras que la salida óptica digital solo emitirá audio en formato Dolby Digital. En conexiones tenemos 3 entradas HDMI 2.0, el puerto número 2 viene con retorno de audio mejorado ideal para conectar un receptor de audio y video, algún teatro en casa o una barra de sonido, 2 entradas USB 2.0 para conectar algún disco duro, una entrada para el cable de internet, una salida óptica digital excelente para conectar una barra de sonido y una entrada para la antena o cable. Es compatible con redes 5G y viene con Bluetooth versión 4.2. Este modelo es compatible con la mayoría de las resoluciones más habituales como contenido estándar hasta 4K. Así como con los formatos de video HDR10, HDR10 Plus y HLG, con una tasa de refresco nativa de 60 Hz, acompañado de un panel VA de 10 bits en todos sus tamaños, proporcionándonos un buen manejo del color. Viene con el sistema operativo Tizen en su versión 6, con un procesador Crystal 4K de 4 núcleos. Su memoria RAM es de 2 GB, mientras que su almacenamiento interno es de 11.5 GB. Su brillo máximo para SDR es de 400 nits.
mientras que en HDR solo obtendremos 340 nits. El consumo de energía en reposo será de 70 watts, llegando hasta los 145 watts cuando la estamos usando. Recuerda que estas cifras solo aplican al modelo de 65 pulgadas. Nos encontramos frente a una pantalla 4K tope de gama de la serie Crystal UHD de Samsung para este 2021, que sustituye a la TU8500 del año pasado, con mínimas mejoras aunque con una pequeña ganancia en su contraste y brillo, desempeñándose muy bien al reproducir contenido variado, en especial películas y series en la oscuridad. Su modo juego es el más completo de la serie, añadiendo el modo de baja latencia, manteniendo un tiempo de respuesta mínimo con un retraso de entrada bajo para tener resultados muy fluidos durante una partida. La podemos conseguir en la mayoría de las tiendas departamentales, así como en los centros comerciales y en gran parte de los sitios de internet por un precio medianamente accesible. Lo bueno es que la calidad de imagen será muy buena en el día a día, además de combatir bastante bien los reflejos, implementando una interfaz sencilla, fluida y fácil de usar, impulsada por el sistema operativo Tizen en su versión más nueva, siendo compatible con los asistentes de voz de Google, Bixby y Alexa, con resultados positivos a la hora de usarlos. Por otra parte, el control remoto vendrá con un pequeño micrófono y un botón para activar los comandos por voz cuando los necesitemos. Algunas de las aplicaciones que encontraremos en este modelo serán Disney Plus, YouTube, Apple TV, Netflix, solo por mencionar algunas de las muchas que se pueden descargar directamente de la tienda de apps. Lo malo es que aún no cuenta con un brillo tan alto para ver HDR de manera correcta, aunque esto dependerá del gusto de cada quien, sin mencionar que no añade una función de atenuación local, además de tener unos ángulos de visión estrechos que nos obligan a verla de frente para aprovecharla al máximo. Y probablemente para algunos usuarios el audio resulte insuficiente. En mi opinión, esta es una muy buena pantalla 4K a tener en cuenta para este 2021, ya que conserva gran parte de las funciones y rendimiento de su antecesora de 2020, funcionando más que bien a la hora de ver películas, series, deportes, documentales y al jugar videojuegos. Sin embargo, si planeas ver contenido en HDR, te diría que lo pienses bien antes de adquirirla, ya que los resultados pueden variar entre un usuario a otro. Pero si esta es tu primer pantalla 4K, entonces estarás más que contento con su desempeño. Por otra parte, no considero que debas cambiar tu pantalla por esta si vienes de una Samsung RU9000 o de algún modelo semejante, ya que los cambios serán mínimos. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.